Muy buenas noches, querida comunidad de Eco Radio. Estamos en el podcast número 4 ya de esta emisora. Vienen pasando las semanas, ya hace un mes que comenzamos con estos podcasts, desde la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, Argentina, para toda Latinoamérica. Hoy tenemos un gran programa. Antes que me olvide, le saludo, un saludo al director, a Carlos Garcés. Carlos, prepararos café, que ahora vamos a tomar un café. Estamos con un invitado especial, Carlos, te contamos. Hoy estamos con, y a toda la audiencia, ¿no? De Eco Radio, que estamos con Víctor Araguren. ¿Cómo le va, querido Víctor? ¿Todo bien? Hola, hola, muchísimas buenas noches a todos los que nos oyen y los que nos ven. Soy un desarrollador de acá de Venezuela, desarrollador Web3, que actualmente trabajo en Isoverse Project. Muy bien, muy bien. Es así, Víctor Aranguren se sumó como voluntario de Token Mitrandir, pero además tiene una trayectoria que ya viene participando en otros proyectos cripto. Se nos sumó al departamento de Web 3.0, junto con Dani Rodríguez, el CTO y su equipo. Y hoy lo vamos a conocer. Nosotros en nuestros podcasts no solo nos escucha Víctor, la comunidad de, en este caso, Eco Radio, sino que también lo escuchan nuestros voluntarios, porque a veces no todo el mundo entra a Twitter, o cuando entras a Twitter ya hubo 30 posteos, entonces no te enterás de todo, ves los últimos, pues nadie está todo yendo para abajo, 40 posteos, no te da la vida. Entonces nuestros noticieros, nuestros podcasts, cumplen la función de mantener informada a nuestra comunidad por un lado, y a la gente nueva que se va acercando a las criptomonedas. Por eso este programa se llama Token Mitrandir y criptomonedas, porque no solo hablamos de Cardano, de Token Mitrandir, sino que todos los programas hacemos educación financiera y vamos hablando un poquito de algún tema en particular, ¿no? Porque son 2 bloques de 20 minutos, a veces no se puede tocar todos los temas, pero bueno, algo va quedando, como siempre decimos. Víctor, contale a la audiencia de Trelew, ¿en qué ciudad vivís de Latinoamérica? Bueno, primero que nada, acerca un poco de mí para entender el contexto en el cual me desenvuelvo. Soy desarrollador, ¿sí? Empecé a los 14 años, actualmente tengo 19 y algo interesante sobre mi aprendizaje fue que soy desarrollador web desde los 15, pero empecé a programar a los 14 de manera autodidacta y también no tuve como un guía como tal o un mentor, sino que bueno, me fui desenvolviendo en mi parte por manera 100% autodidacta en mi aprendizaje. Y bueno, también a la par que estuve empezando en el mundo del desarrollo, de la programación, empecé con el tema de las criptomonedas, que en ese momento que en Venezuela fue cuando se empezaron a oír, a escuchar. Entonces hubo muchos proyectos que iniciaron acá en Venezuela y que se fueron desenvolviendo desde ese entonces. Y también acá voy a contar sobre Isoverse Project. Isoverse Project somos una mezcla entre marketing, eco-marketing específicamente, arquitectura, desarrollo y también en innovaciones tecnológicas, tanto para lo que es el ecosistema natural, la protección del medio ambiente y también generar procesos o soluciones para su bienestar. También como acá a los que conocen Token Mitrandir, que ellos hacen muchísimas obras sociales, desde ayudar a escuelas, ecosistemas completos. También van al tema de ReFi, que es crear iniciativas que tengan un impacto social y ambiental mediante el uso de criptomonedas, ¿sí? Desde el punto de vista de gestión social, de que también la importancia viene de que con las mismas tecnologías, sí, de criptomonedas, que cuando la gente escucha sobre criptos se suele espantar o le asusta o tiene como mucho misticismo, hay mitos sobre acá. Se trata de que esa misma tecnología genere a su vez fondos, ¿sí? De una manera sostenible mediante la economía circular, básicamente, que todo tiene un ciclo y que tanto lo que se gasta, esas obras generan para autosustentarse. Muy bien, Víctor. Mientras hablas, la gente que nos mira después por YouTube, tanto en el canal de Corradio como en el mío o en el Token Mitrandir, en los que se carguen, van a ir viendo las gráficas del precio de Token Mitrandir. Esto porque como es medio stream, ¿no? Viste, hoy es podcast, radio, tele, va todo de la mano, no sabes qué ya. Todos Hace juntos. en vivo y son 16 cosas. Le damos el ritmo de hablar tipo radio un poco más rápido que los podcasts más tradicionales.
para que no pierda la esencia de la radio, pero hacemos un poco de todo. Víctor, y te una cosa, te contabas que desde los 15 años comenzaste, eso es muy lindo, porque no todos los jóvenes tienen ese amor a la programación, a las computadoras, de tan jovencito, ¿no? Por lo general los chicos a los 15 años están jugando la pelota en la calle, tirando coquitos por ahí, están dando en patinete. Así que ya sos un fuera de serie desde chiquito. Y sin duda, siendo tan joven, si algún día volvés a ver esta grabación dentro de 10 años, vas a decir, wow, han pasado ya 14 años y vas a hacer una luz, porque aparte uno trabaja en Cardano, pero después va aprendiendo un poquito todos los ecosistemas, ¿no? Obviamente no es lo mismo la programación en Ethereum que en Cardano. Cardano usa Sí, Plutus, programas un poco más pesados, más complejos, pero si ya te desenvolves en Cardano, después manejas todo, como se dice, ¿no? En la jerga. sí, Y sí. contar un poquito si hay algún jovencito escuchándote, ¿qué le recomendás, por ejemplo? Acá en Argentina pasa que el Estado ha regalado unas computadoras, obviamente no sé si sirven para programación, sino para lo básico. Ujú. ¿Cómo orientarlo a que arranque programando? ¿Cómo lo motivamos a un chico de 15, 16, 17? Vos que lo viste en carne propia, ¿no? ¿Qué es lo que le motivaríamos para que arranque esos estudios que hoy por hoy la mano de obra calificada que viene en los años venideros son todo lo relacionado con Web 3.0, programación, van a ser los salarios mejor pagos, que ya están a precio Sí. internacional? ¿Cómo los recomendamos a estos chiquitos para que sigan estudiando esas cosas? Que se vayan por el área que más les gusta. Yo, en mi caso, fue porque me gustaban mucho los videojuegos desde pequeño. Y yo recuerdo que la primera aplicación que quise hacer, bueno, y aparte que quería, como todo joven, quería hacer mi propio videojuego. Creo que por eso es como mínimo el 70% entra a este mundo es para crear su propio videojuego, los jóvenes. Y en mi caso era para crear un gestor de archivos donde yo pudiera tanto copiar y pegar, o sea, de una memoria, de un PSP a otro, sí, porque yo tenía uno y mi primo tenía uno, pero como teníamos poco espacio, el problema era la gestión del espacio. Entonces la idea era que fuera como un menú tipo el de PlayStation, que se listaran, ¿sí? En una lista acá estaría unos juegos y acá el del destino. Entonces, que eso como que te midiera automáticamente cuántos juegos necesitabas y el espacio, algo así era. O sea, era para, si tú vas a hacer eso, tú lo que le daba era como que quieres este juego en tal dispositivo, es este en el otro, y te lo como que te lo intercambiaba y todo y te organizaba todo ese espacio, te gestionaba toda la partida y eso. En cuanto de cumplir ese proyecto, no lo hice porque yo pensaba que era como que tomas un Photoshop, entonces como que abres una cajita, entonces esa cajita dentro de la otra cajita. Luego cuando empecé con lo básico me di cuenta que eso ya era complicado. De por sí, del hecho de tú mostrar un texto en el centro de la pantalla, que uno lo ve muy básico, piensa que es lo más sencillo, más cuando estás empezando te das cuenta lo grande y lo amplio que es este mundo. Yo, por ejemplo, me fui con el lenguaje de programación de C++, ¿sí? Porque como vi, escuché y leí bastante sobre eso, me fui por ahí, como unos 8 o 10 meses, luego empecé en el desarrollo web, en mi caso. Pero así yo recomiendo que empiecen por lo que puedan. Sí, porque yo también tengo compañeros que no tienen computadora o que sus computadoras son de muy baja capacidad, cuanto a procesamiento. Pero para empezar, yo empezaría con la lógica. Empezaría con la lógica de programación, empezaría con lo que es las variables, tipos de variables, cómo funciona, por ejemplo, los números, las letras en cuanto a programación. Lo importante es que empiecen y ya, porque muchos esperan tener un gran equipo, ¿sí? Un equipo costoso, o cuando ven esta serie que aparecen programadores y hackers y todo eso, que la mayoría de esas series lo que hacen es mentira. Es que, porque entonces ven una consola, yo por lo menos todo el mundo le tiene miedo a cuando a ti te sale una pantalla negra con letras blancas en el PC, se asustan, le da miedo. Y más bien eso es lo más básico, eso es lo más básico que funciona en una computadora o hasta en un celular. Entonces yo me fui por eso, por un C++, pero cualquier otro lenguaje como Python o JavaScript.
no recomiendo más Python que JavaScript, porque con JavaScript, como es para darle funcionalidad a un sitio web, entonces tú tienes que saber estructurar el sitio web con HTML y luego con CSS darle los colores. Porque HTML te sirve como que, por ejemplo, en Word el HTML son solamente las letras y ya, o insertas una imagen y ya. Y el CSS vendría siendo que si haces que el fondo sea de un color, las letras tengan de un tamaño, la parte estética, y el JavaScript le da la funcionalidad. Mira, me hiciste Y acordar, perdón que te interrumpa, Héctor, me hiciste acordar, yo cuando hice la escuela secundaria había elegido un bachillerato que era especializado en informática, ¿no? En la década del ah, 90, eran las Commodore 64, las primeras computadoras que llegaban a Latinoamérica en ese momento, y en la materia de programación era así, azul Francia oscuro y las letras blancas, me acuerdo, y nos enseñaban ahí a programar con la barrita. Después uno terminó la secundaria y no seguí programando, pero me acuerdo que en su momento eran así colores flúors, ahora ya viene negro y blanco, ¿no? Viene otras gamas más normales. sí, y bueno, como siempre yo le digo, así sea en teléfono, que no tengo teléfono y no puedo programar, no, con la misma fluidez no se puede. Pero sí por lo menos puede empezar lo que es las variables o algoritmos. ¿Sí? Que es un algoritmo, que muchas veces la persona escucha un algoritmo y se imagina de que es una compleja, no sé, un complejo proceso mental mediante por el cual tienen que pasar por mucha meditación, que solamente es talento, ¿no? Un algoritmo es simplemente cumplir unas instrucciones para hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a cocinar, ¿verdad? O servir un vaso con agua y hielo, ¿qué es lo que necesitas? Primero necesitas los ingredientes, ¿verdad? En este caso básicamente sería el agua y el hielo. Entonces, cómo lo preparas? Lo preparas que tomas el vaso y luego le colocas el hielo y luego el agua. Y ya eso es un algoritmo que es cumplir una serie de pasos para lograr un objetivo. Y que muchas veces algo que le quita el miedo a muchas personas, sean programadores o no, más que todo a los que no, porque nunca se, por eso que le tienen miedo, porque no lo han hecho y también porque hay muchos mitos. Por ejemplo, el mito principal es que dicen que se necesita mucho, como se le dice, matemática. La matemática no se necesita. Aunque te la den en universidades y eso, la matemática no se necesita. Porque la única matemática que tú necesitas para saber programación o para programar en sí, sumar, restar, multiplicar y dividir. Ya, más nada. No, ahora, si tú vas a hacer un software, por ejemplo, en blockchain, en Web3, que son cifrados, sí, eso sí lleva cierto grado matemático, pero ese grado matemático está hecho hace muchos, muchos años. Si tú te dan una contraseña, por ejemplo, la contraseña del 1 al 8, ¿verdad? Y la contraseña tú la tienes que guardar en una base de datos. Entonces, esa contraseña tú no la guardas del 1 al 8 porque cualquier persona, un desarrollador, puede ver la contraseña. ¿Cómo se protege eso? Eso se cifra. Es decir, ahí es convertir un texto A un texto B. Y ya. Y eso causa, por ejemplo, en blockchain, cuando entonces una transacción, uno podría colocar que la transacción es la número uno, del bloque número uno, pero sin embargo no se coloca así. Ese uno se puede transformar en un texto que tenga 16, 32 o 64 caracteres. Y es un proceso matemático que eso ya se hizo. Eso no es que tú lo vas a pensar y lo vas a aplicar, ¿no? Eso ya está hecho. Y hay muchísimas cosas que uno empieza a construir que simplemente están casi que hechas y tú lo que haces es armarlo. Armarlo según lo que tú necesites. Y por eso es que las personas tienen como que ese miedo de programar porque piensan de que se necesita matemática y no se necesita matemática. Ni siquiera en sí se necesita una carrera o titulación. Genial, Porque porque viste que en lo la que, actualidad a los jovencitos mucho la matemática no les gusta. Este, sí, es un problema en toda Latinoamérica, no importa el país, las nuevas generaciones y inclusive hacen todas las cuentas con la calculadora del ordenador, de la PC o el celular, ¿no? Entonces, bueno, está bueno para invitar a alguien que aunque no le guste mucho la matemática, puede empezar a aprender programación.
Sí, por eso es que muchos no entran. Muchísimas personas te dicen ya cuando tienen 30, 40 años, ¿no? Que a mí me gustaba la informática, pero como se necesita matemática o tienen que ser muy inteligente, no lo hago, no lo hice. Entonces tienen ese miedo, ¿sí? También porque lo curioso de la informática o de este ámbito de la programación es que es como aprender a manejar un auto. Tú puedes ser ingeniero automotriz, pero quizás no maneje bien. Es decir, Sí, te puedes aprender toda la teoría, la cosa, pero si no lo aplicas de manera técnica, práctica, no te sirve. Por ejemplo, en programación, yo sentía que avanzaba muy lento, que eso es el síndrome del impostor, que es cuando tú tienes una capacidad, sí, que del 1 al 10, tú eres un 10, que tú eres lo más capaz posible para lograr algo, pero no lo haces por miedo a no sentirte lo suficiente. Y de eso se trata el síndrome del impostor. En programación también es algo fuerte, porque como que están saliendo cosas nuevas, por ejemplo, acá en blockchain, la primera blockchain fue la de Bitcoin. Luego salió la de Ethereum, que la diferencia de la de Bitcoin es que tú sobre Ethereum puedes construir aplicaciones, ejecutar código. A fin de cuentas, una moneda, un token, es código, ¿verdad? Y ese código, ¿qué tiene o qué contiene? Tiene un nombre, tiene el símbolo, que es la abreviatura, y tiene contadores, sí, o sea, un número que aumenta, y de ahí es que sale el precio, de ahí es que salen todos los rasgos y aspectos tokenómicos, o sea, la información sobre el token, cuántas veces se puede dividir el token, los decimales, y, y ya, y básicamente un desarrollador, por ejemplo, si yo voy a crear un token, este, el trabajo del desarrollo no es tanto, pero es más que todo de planificación. Y también que en el trabajo, yo por ejemplo acá en Isoverse, muchas veces de mi trabajo, yo trabajo los 5 días a la semana, ¿sí? No, en Isoverse no trabajamos por horario, sino trabajamos por objetivo, que eso es lo bueno. También como somos personas de Argentina, de Perú, de México y de acá de Venezuela, entonces trabajar por horario es como que incómodo, porque la disponibilidad de uno o de otro, o otro tiene otro trabajo, otro proyecto, su vida personal, eso se respeta. Pero yo mucho de mi tiempo, el 70% o el 80% de mi tiempo es estudiando o investigando, y el 20% es con el código, haciendo código. Y de ese 100% que yo ocupo en el código, duro como 10-20% escribiendo. De resto es puro análisis, y tampoco tiene que ser una persona altamente filosófica o algo así, solamente es pura lógica. Por ejemplo, en programación es como que como hacer una ecuación de primer grado. Yo lo digo porque, por ejemplo, C, ¿verdad? Vamos a decir que C es igual a A más B. Ok. Si A vale 1 y B vale 2, ¿cuánto vale C? Valdría 3. Básicamente eso es la programación, y ya, no tiene que ver con matemáticas, sino con lógica, pero mientras tú más lo practiques, más lo haces. En mi caso, yo sí practicaba todos los días, había días que lo hacía varias horas, otros un par de minutos al día, pero lo importante es mantenerse aprendiendo, que así poco a poco uno avanza, y también fijándote objetivos. Algo que a mí me pasaba mucho era que yo cuando veía un curso, ¿verdad? Yo veía como, por ejemplo, aprender a usar la habilidad A, ¿verdad? Veía la habilidad A, ok, lo aprendí. El video duraba un minuto y ya. Pasa ese minuto, yo me levantaba, iba a tomar agua. Cuando me sentaba, se me olvidaba y yo me sentía mal. Porque si lo acabo de ver hace un minuto, ¿cómo se me va a olvidar? Y si fue algo de unos segundos, ¿cómo se me olvida? Y yo, por ejemplo, me sentía mal, de que no podía y eso. Y me di cuenta que eso le pasa a toda la persona y con cualquier cosa. Y lo sí, importante es que tú practica y vas desarrollando esa habilidad de que, por ejemplo, si manejas un carro, que acá en Venezuela el de la transmisión manual es decimos sincrónico, que para empezar es más o menos complicado porque tienes que estar pensando mucho y eso, pero ya cuando tienes experiencia manejando,
tú ni siquiera estás pensando en qué marcha vas o qué velocidad vas, sino que básicamente como que tu cuerpo sabe ya era lo que estás haciendo. Y no tienes que estar pensando la velocidad, la marcha, tengo que hacer A o B, sino lo llevas de manera más natural. Esto se puede llevar desde la programación a cualquier habilidad. Que muchas personas dicen, no, es que tú tienes mucha memoria. Yo en verdad yo no tengo, no me acuerdo de muchas cosas, yo puedo incluso de que se me olvide lo que, no sé, lo que desayuné, se me olvida, me pasa, pero hay cosas que son fundamentales, pero mientras más uno lo practique, uno va desarrollando esa habilidad y eso se puede aplicar para todo, para cualquier tipo de aprendizaje. Que lo más Exacto. importante es aprender a aprender. A mí me llevó un año aprender, porque yo veía la cosa, se me olvidaba, me sentía mal, ay, no puedo. Pero Víctor, ya me llevó tenemos que hacer el primer corte, que ya pasaron 25 minutos. Me quedo Perfecto. con eso que dijiste de que de la práctica, había un escritor que decía que en la vida todo es cuestión de práctica. A lo que vos te dediques en la vida, si lo practicás, a la larga te sale bien, ¿no? Si lo haces con seriedad, Sí, obviamente. A lo que te dediques en la vida, finanzas, programación, pintura, arte, la clave de esa repetición de tareas y de ir aprendiendo y mejorando, es la clave del éxito, en realidad, es cuestión de práctica todo en la vida. Nos quedamos con eso, vamos a una tanda, que la radio pasa sus spots y todas sus cuestiones, y ahora volvemos con más ok. token Mitran y criptomoneda.